Ciencia pura y el materialismo. La consecuencia del choque del cometa Cóndor con el planeta Tierra. Maestro Samael Aún Weor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:31. La consecuencia del cometa Cóndor. Maestro Samael Aún Weor. Vamos a hacer una plática con el propósito de que ustedes reciban la enseñanza esotérica. Ante todo, es necesario comprender el sentido de todos nuestros estudios y el objetivo fundamental. Ciertamente necesitamos salir del estado ese en que nos encontramos. La humanidad terrestre es una humanidad anormal, desequilibrada, y nosotros necesitamos comprenderlo. La psiquis del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, está alterada. Como secuencia o corolario de todo esto, podemos decir que toda la humanidad terrestre está desequilibrada mentalmente, psíquicamente y volitivamente. No poseía el abominable órgano cundartiguador. Las gentes eran todas equilibradas, vivían dentro de la armonía, dentro de la paz. Mas hubo un acontecimiento insólito. El cometa Cóndor, por un error de ciertos individuos sagrados, chocó con el planeta Tierra. Entonces se produjo una catástrofe espantosa. Algunas islas gigantes, casi continentes diríamos, densamente poblados, se sumergieron entre el océano. Perecieron millones de seres humanos. La Tierra quedó en un estado caótico. Las capas geológicas quedaron inestables, así que temblaba incesantemente. Se produjeron grandes terremotos, espantosos maremotos, y como quiera que el equilibrio de las capas geológicas se perdió, no había estabilidad en nuestro mundo y la vida humana tendía a desaparecer. Por aquella edad llegaron a la Tierra algunos individuos sagrados. Quiero referirme en forma enfática al arcángel Sakaki y su altísima comitiva. Él vino con un grupo. Estos individuos estudiaron el problema y llegaron a la conclusión de que para estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo se hacía necesario darle a la humanidad el abominable órgano cundartiguador. Es obvio que el cuerpo físico es una máquina que capta determinado tipo de energías cósmicas y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Así es que la Tierra se nutre, porque la Tierra es un organismo vivo que necesita nutrirse, alimentarse. Al permitirse cierta alteración en los organismos humanos, se alteraron también las fuerzas cósmicas, se tornaron lunares. Sucedió que el fuego sagrado se precipitó desde el coxis, el hueso fundamental de la espina dorsal, hacia abajo. Ese fuego, pues, desarrolló la parte inferior de la espina dorsal, surgiendo la apéndice, aquel que vemos en los simios. Organismos así son netamente lunares, y al transformar energías, éstas se volvieron lunares. Tales fuerzas pudo estabilizar las capas geológicas de nuestro mundo Tierra. Mas
hubo cierto error de cálculo en el arcángel Sakaki y su altísima comitiva, y se permitió que aquel órgano permaneciera en el ser humano más allá de lo normal. Sucedió en el tiempo que más tarde vino el archifísico común Serafín, ángel, lo hizo y se dio cuenta de la situación. Como quiera que estos seres sagrados saben manejar las energías cósmicas que tienen poderes sobre la vida y sobre la muerte, de hecho, manipulando las fuerzas del cosmos, se inició el proceso de desaparición del abominable órgano cundartiguador, y así ese órgano se perdió totalmente. Sin embargo, aún hoy día, en la parte inferior de la espina dorsal, existe un huesito que hasta en medicina se le conoce como la cola, o en diminutivo, como dicen los doctores, la colita. Así de que en realidad de verdad queda todavía un residuo del abominable órgano cundartiguador en el ser humano. Con la desaparición de tal órgano, se pudo evidenciar de que quedaron las malas consecuencias del mismo en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Estos 5 cilindros son: el intelectual, situado en el cerebro; el emocional, situado en el corazón; el motor, parte superior de la espina dorsal; el instintivo, parte inferior de la espina dorsal; y el sexual. En estos 5 centros de la máquina quedaron las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador. Hay 2 centros más en el ser humano de tipo superior: el emocional superior y el mental superior, que no fueron afectados. Sin embargo, los elementos psíquicos perjudiciales quedaron, repito, depositados en la máquina. Estos elementos son los agregados psíquicos, diríamos, en otros términos, los yoes. En Egipto se les denominaba los demonios rojos de Set. En todo caso, tales agregados, aunque sean invisibles para los ojos físicos, son visibles para el sentido de la autoobservación psicológica. Indubitablemente, dentro de tales agregados, viva personificación de nuestros defectos de tipo psicológico, los cuales son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza y la gula, etcétera, 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 quedó embotellada o enfrascada la conciencia del ser, la esencia. Con el tiempo, los agregados se hicieron cada vez más fuertes, desgraciadamente. Así que en verdad, hoy en día, la esencia del ser humano es lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior. Se encuentra condicionada por los agregados psíquicos, está embotellada. Hay algo más que está embotellado: la esencia malásica o mental y la voluntad, etc. En estas condiciones, cada uno de nosotros es una multiplicidad y no una individualidad. Cuando Jesús de Nazaret interroga al poseso del Evangelio crístico, exigiéndole su nombre, responde: me llamo Legión. Así que cada uno de nosotros es Legión. Se dice que el gran Kabir, Yeshua ben Pandirá,
sacó del cuerpo de la Magdala 7 demonios que indubitablemente personifican a los 7 pecados capitales. No hay duda de que estos se multiplican, mas solo se citan en el bíblico evangelio a los 7 principales. Sin embargo, debemos recordar a Virgilio, el poeta de Mantua, cuando dijo: aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Estas son palabras del maestro del Dante florentino, que nos invita a la reflexión. Así, embotellada la conciencia entre los agregados y la voluntad y hasta la esencia mental, indubitablemente estamos condicionados, la conciencia en la voluntad y en terreno psicomental. Por tal motivo, digo en forma enfática que la humanidad terrestre está desequilibrada. Bien sabemos que los demonios rojos de Set, que nos personifican, riñen entre sí, no guardan concordancia ni armonía alguna. Cuando uno surge y se impone y logra controlar los centros capitales de la máquina orgánica, los otros luchan por la supremacía, y al fin, el que por unos instantes logra dominar el cerebro, cae para dejarle el lugar a otro. Mirar las cosas desde todos estos ángulos, podremos evidenciar que no tenemos una sola mente, sino miles de mentes que se contradicen, que discuten entre sí y que no tenemos una sola voluntad definida. No hay en nosotros un ego permanente, sino miles de voluntades. Que nuestra conciencia está vuelta a pedazos, sacudidas por los vendavales de las emociones inferiores. En una palabra, somos seres anormales, y les invito a pensar por qué. Miremos una persona con celos. ¿Cómo podría llamársele cuerda? De una pulga forma un caballo. Si es la mujer la celosa, no podría mirar tranquilamente que el hombre estuviera con otra mujer o que siquiera estuviera platicando muy queridos. Y viceversa, lo mismo sucede con el varón. ¿Qué actitudes las que toman? ¿Qué riñas? El muy celoso sufre por una mirada, está perfectamente demente. Observemos ahora, una persona llena de odio, es monstruosa, abominable, odia a todo el mundo, no ama a nadie, aborrece a todas las gentes y se hace aborrecer. Perfectamente es demente, sus acciones son todas de locura, no hay armonía en él. Miremos a un iracundo, tronando y relampagueando, golpeando a otro con los pies, con las manos, con los ojos fuera de órbita. Es un demente completo. Miremos a un lujurioso, cuán abominable se vuelve, qué actitudes toma, qué miradas, cuán sucio, es un anormal. Miremos a un avaro, su fisonomía descompuesta, los ojos del avaro son inconfundibles, sus acciones, su modo de proceder, escondiendo el dinero y hasta falleciendo de hambre, pues no quiere gastar, es un loco, un demente. Miremos a un envidioso, sufriendo horriblemente porque otra persona está bien. Tal vez vio una linda casa y no la tiene,
La posee un amigo, sufre por eso, lucha espantosamente para ver si consigue una mejor. O tal vez padece sin motivo alguno, porque el otro carga un lindo automóvil. ¿Cómo actúa? ¿Cómo mira? Está loco, perfectamente demente. De manera que en verdad les digo a ustedes que las gentes del mundo tierra están dementes, desequilibradas. Lo grave es que ni siquiera se dan cuenta que están desequilibradas. Creen que están en perfecto uso de sus facultades. Solamente viene a darse cuenta de su desequilibrio el día que ya no está desequilibradas. El día que ya no están desequilibradas. Y nadie puede llegar a estar perfectamente equilibrado en tanto tenga el ego, el yo vivo. Así que el equilibrio solo se logra eliminando todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. No hay duda de que las gentes de la tierra ni remotamente aceptarían estar desequilibradas, pero están. ¿Es acaso cosa de cuerdos la Primera Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de cuerdos la Segunda Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de cuerdos lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki? Solo un loco puede hacer eso. Solo gente demente se atrevería a hacer eso. Mas hay un desequilibrio en las gentes. Eso es lógico. Así que en realidad de verdad, nosotros nos proponemos eliminar esos agregados psíquicos que llevamos en nuestro interior y que hacen de nosotros personas anormales. ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿De qué manera? Es obvio que se necesita de la autoobservación psicológica. Cuando uno admite que tiene su psicología particular, individual, de hecho comienza a autoobservarse. Y cuando uno se autoobserva, se autodescubre, y en todo autodescubrimiento existe autorrevelación. Sin embargo, necesitamos que la autoobservación psicológica se realice en forma continua, de instante en instante, de momento en momento. En relación con nuestras amistades, en el taller, en el campo, en la casa, los defectos que llevamos escondidos afloran, y si nos autoobservamos de instante en instante, los vemos. Defecto descubierto debe ser sometido a la autorreflexión íntima del ser. Urge comprenderlo en todos los niveles de la mente. Cuando un defecto ha sido debidamente comprendido, necesitamos eliminarlo. Debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es la comprensión y lo que es la eliminación. Comprender no es todo, se necesita eliminarlo. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la ira, mas esto no significa que la haya eliminado. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la lujuria, pero esto no significa haberla eliminado. Alguien podría comprender que tiene el defecto de la venganza, pero esto no significa haberla eliminado. La mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Se necesita de un poder superior a la mente. Afortunadamente existe, está latente en nuestro interior. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti, la Divina Madre Cósmica. Ella es una variante de nuestro propio ser, pero derivado.
o derivado, una derivación. Precisamente esto lo aprendí de ella. En alguna ocasión en el Tíbet le interrogué a mi divina madre Kundalini en la siguiente forma: tú y yo parecemos dos seres completamente distintos y sin embargo somos el mismo ser. Respuesta: sí, hijo mío, somos el mismo ser, pero derivado. Así que hay que entender esto. Ella es Mará, Isis, Adonía, Insoberta, Rea, Cibeles, Astarte, Diana, Tonantzin, etc. Entre los pueblos de cultura serpentina, ella es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Cuando el devoto la invoca, ella le asiste. Obviamente, ella tiene poder para desintegrar cualquier agregado psíquico. Indubitablemente, quienes trabajan en la fragua encendida de Vulcano pueden invocarla precisamente en el instante en que el Lingam Yoni de los misterios griegos se haya debidamente conectado. Reforzar a ella con la electricidad sexual trascendente desintegra rápidamente cualquier agregado, previa comprensión. Aquellos que todavía no trabajan en la forja de los cíclopes pueden invocarla durante la meditación y ella les asistirá, desintegrando los psíquicos agregados. Aclaro, en el trabajo que se realiza en la forja de los cíclopes se consigue eliminar el 100% de los agregados psíquicos. Empero, cuando no se trabaja en la fragua encendida de Vulcano, solo se podría eliminar un 25 o 30% de los agregados. En todo caso, sin el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta gnóstico, no sería posible la pulverización absoluta de los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Lo que estoy hablando es trascendental, porque necesitamos trabajar sobre sí mismos, si es que en verdad queremos cambiar y convertirnos en seres normales. Hay que entender que la desintegración de los elementos psíquicos indeseables suele ser muy difícil. En todo caso, aquellos individuos sagrados que se equivocaron en sus cálculos ciertamente nos hicieron un gran daño, y habrán ellos de pagar sus deudas en futuros Mahamvantara, de acuerdo con la ley del Némesis. Hay que entender que tales agregados psíquicos, al aparecer en nuestra naturaleza orgánica como resultado del abominable órgano pundartiguador, se procesaron dentro de nuestra psiquis, de acuerdo con la sagrada ley Heptaparaparchinok, es decir, de acuerdo con la ley del 7, motivo por el cual resulta espantosamente difícil la desintegración total de todos los elementos psíquicos indeseables que llevamos en nuestro interior. Téngase en cuenta, para hablar más claro, que estos elementos se procesan en 7 niveles del ser. Algunos santos han conseguido eliminar tales agregados en 2 o 3 o 4 niveles o en 5, pero son muy raros aquellos que han podido en verdad eliminar esos agregados en los 7 niveles del ser. Estamos pues frente a un trabajo muy difícil, y si ustedes creen que es posible por otro camino llegar a la liberación final, están perdidos.
Planteo aquí este tema para que entiendan que por algo estamos reunidos esta noche. Obviamente necesitamos saber con qué objeto estamos en estos estudios, para qué. Si es la simple curiosidad la que nos mueve, hay mucho donde curiosear. Están las malas diversiones en las plazas públicas, en los cines, en los toros, etc. Mas ingresar en estos estudios es algo muy grave, porque no resulta tarea muy sencilla reducir a polvareda cósmica los agregados psíquicos en 7 niveles del ser. En verdad, de emancipar la esencia, desembotellar la mente y la voluntad no es cosa fácil. La mente en sí es una sustancia, es el manas, pero está enfrascada en los agregados y por ende se ha convertido no en una mente, sino en muchas mentes, en miles de mentes. Cada agregado psíquico tiene su propia mente, y como son miles de agregados, son miles las mentes. En verdad que tenemos 10.000 agregados psíquicos. Hay que volver polvo y que procesan en 7 niveles. En el esoterismo se les denomina bayetas. Cuenta el Antiguo Testamento que Saúl mató a sus 1.000 y David a sus 10.000. Esto hay que saberlo entender. 10.000 son las cruces de San Andrés. En un palacio maya que visité hace poco, en Cancún, que se entienda que no es cosa fácil pulverizar 10.000 agregados. Si ustedes están dispuestos a esta lucha, los felicito. Si no, les aguarda la involución sumergida entre las entrañas de la tierra. Porque si ustedes no pueden, la tierra sí puede. Si ustedes no son capaces, las leyes de la naturaleza sí lo son. Y si ustedes no hacen el trabajo, las leyes de la naturaleza sí lo hacen, allá abajo en los mundos infiernos. No les aconsejo a ustedes involucionar entre las entrañas del reino mineral sumergido. Allí se multiplican las leyes espantosamente y los sufrimientos son terribles. Hasta la muerte segunda, en el instante en que la esencia, después de haber sufrido mucho, queda libre, sale otra vez a la superficie para iniciar nuevos procesos evolutivos. Preferible es que ustedes hagan el trabajo aquí y ahora, porque están ustedes ante un dilema: ¿lo hacen o no lo hacen? Si lo hacen, maravilloso, serán libres, pues más, si no lo hacen, la naturaleza se encargará de ese trabajo entre las entrañas del mundo. Esa es la cruda realidad de los hechos. Podrían ustedes pensar que estas son concepciones del intelecto. Conozco muy bien a los terrícolas, mas en verdad les digo que no se trata de meras elucubraciones de la mente. Hablo sobre hechos. Como quiera que soy un individuo despierto, por haber reducido el ego a polvareda cósmica, es obvio que conozco la involución sumergida entre las entrañas del planeta Tierra. Preferible es trabajar sobre sí mismo aquí y ahora. Les hablo sobre lo que he visto y oído, sobre lo que me consta en forma directa. Reflexión. Estamos reunidos aquí para estudiar. Ustedes han venido para escucharme y yo he venido a hablarles francamente. Necesitamos volvernos serios,
porque de lo contrario el fracaso nos aguardaría. Desgraciadamente, es muy difícil encontrar gente seria. La mayor parte andan jugando. Hoy están en una escuelita, mañana están en otra, pasado mañana en otra, y viven jugando. No son serios. Si ustedes creen que pueden encontrar algo fuera de sí mismos, están equivocados. El que no encuentra dentro de sí mismo la verdad, fuera de sí mismo no la encontrará jamás. Así que reflexionen, vuélvanse serios, trabajen sobre sí mismos, transfórmense. Eso es lo fundamental. Paz inverencial.